Hola, yo soy Julio Jiménez y esto es Dando Sentido. Ya estamos de vuelta por aquí y prepárate porque el programa de hoy viene cargadito. Vamos a continuar hablando de por qué mantengo que creer en la existencia de Dios tiene todo el sentido desde el punto de vista racional, científico, filosófico y moral. Como ya expliqué en el anterior episodio, que aunque no es imprescindible, podría ser interesante que escucharas antes de continuar con este, existen dos principales grupos de motivos para creer en la existencia de un creador detrás de todo lo que existe. Estos dos son lo que podemos deducir observando el propio universo y lo que podemos deducir en base a la existencia de la moralidad objetiva. Por eso, en la primera parte dedicada a este asunto, hablamos de los descubrimientos científicos producidos durante los últimos años que indican la más que probable existencia de Dios. Ahora, por tanto, viene el plato fuerte, la ley moral. Este es el argumento que a mí me acabó convenciendo y por el cual dejé de considerarme ateo. Y esto es algo natural. Como dice C.S. Lewis, es más fácil ver la existencia de Dios desde el punto de vista de la moralidad que desde la observación del universo. Del mismo modo que se sabe más de una persona teniendo una conversación con ella que mirando una casa que ha construido. Antes de comenzar, tengo que dedicar, como no, un minuto a hablarte de Cáete 7, Levántate 8. Este libro, que tengo ahora mismo en las manos, es el resultado de más de 10 años enseñando y aprendiendo técnicas, filosofías y prácticas responsables de cambiar las vidas de incontables personas en todo el mundo. Cáete 7, Levántate 8 es un libro que entraría en el género de la autoayuda. En él presento un método desarrollado por mí mismo que entrena a la mente para ser más resiliente y positiva, reducir la cantidad de emociones negativas, fomentar las emociones positivas y con ello llevar una vida bien llevada y con propósito. A este método de entrenamiento mental lo he llamado el método REM, por las siglas de los elementos que lo componen: racionalidad, estoicismo y meditación. En él explico cómo usando estas tres herramientas podemos aprender a reducir el sufrimiento mental innecesario y con ello acabar siendo más felices, resilientes y agradecidos en nuestro día a día. El libro está repleto de técnicas, ejercicios y prácticas sacadas de la psicología cognitiva, la filosofía del estoicismo y la meditación tipo mindfulness. Siendo honesto, te tengo que decir que en este momento no hay nada igual a este libro en el mercado. Cáete 7, Levántate 8 es un libro que está llegando a todo el mundo y cuyas valoraciones tienen ahora mismo una media de 5 estrellas, tanto en Amazon como en Goodreads. Estoy convencido de que es un libro que puede cambiar las vidas de muchas personas a mejor. Así que, si quieres echarle un vistazo, lo tienes ya a la venta en Amazon en edición física y en ebook Kindle. Por si te interesa, también puedes pasarte por mi página web juliojimenez.org y solicitar una copia premium en tapa dura firmada por mí. Ya sabes, si quieres apoyar mi trabajo de algún modo o si crees que este libro puede ser útil para ti o para algún conocido tuyo, no lo dudes. Pasa por Amazon o por mi web y hazte con él ya. Ahora, con el tema que nos ocupa. Quiero decir, muy rápidamente, que todas las advertencias que aplicaban en el anterior episodio lo siguen haciendo en este. Yo no quiero convencer a nadie de nada. No tengo interés ni gano nada con ello. Solo quiero transmitir, como he hecho siempre, lo que creo que es verdad. Para mí es básico decir dónde me lleva la verdad, incluso cuando no me hace la persona más popular. No es posible demostrar al 100% que Dios existe, del mismo modo que no es posible demostrar que no existe. Es una cuestión de qué es más probable y de tomar una decisión al respecto. Es así de sencillo. Hoy no voy a hablar de cristianismo, de Jesucristo o de las experiencias personales que han podido influir en mi decisión de convertirme en creyente. Solo te voy a mostrar de nuevo lo que creo que es verdad, ni más ni menos.
Lo cierto es que no me importa reconocer que yo he pasado por casi todas las fases posibles en mi vida espiritual. Aunque me crié católico y de hecho fui a un colegio de curas, la mayor parte de mi vida adulta la he pasado considerándome ateo militante. Más tarde probé sin mucho éxito con el budismo, que sigo considerando una filosofía realmente interesante, pero una religión equivocada. Después viví una época en la que pasé muy brevemente por el agnosticismo, para acabar rechazándolo y terminar considerándome creyente convencido. Quizá te preguntes ahora cuál fue el motivo que me hizo cambiar de opinión, para acabar creyendo que por fuerza Dios tiene que existir. Fueron varios, pero si he de elegir uno concreto, el que lo empezó todo, este fue el relativismo moral. El profundo desagrado que me produce esta filosofía de vida fue lo que hizo que me diera cuenta de que había una grieta en mi manera atea de ver el mundo. Esto, por supuesto, no fue una realización repentina. Hacía años que vivía con la sensación de que algo no encajaba. Había, digamos, una disonancia intelectual entre lo que pensaba, o quería pensar, y mi manera de vivir. Y no hay nada peor que esto. Si no actúas en base a lo que sabes que es verdad, cuando no estás alineado a un nivel profundo, acabas sufriendo muchísimo. Aunque lo explicaré en detalle un poco más adelante, lo que hizo cambiar mi visión del mundo fue el hecho de darme cuenta de que de mi idea de que Dios no existía se tenía que derivar el hecho de que todo era relativo. El bien y el mal no existían como tal, solo eran opiniones. Y esto era algo con lo que yo no podía vivir. Yo no quiero vivir en un mundo en el que no existe la objetividad moral. Si decir que algo es bueno o malo solo depende de tu opinión, es decir, toda la moralidad es relativa y cada uno tiene su verdad, entonces, ¿cómo determinamos lo que está bien y lo que está mal si no estamos de acuerdo? No podemos. Mi opinión, o la tuya, es tan válida como la de un psicópata. Necesitamos algo que esté por encima, que nos diga lo que está bien o mal. Necesitamos una verdad compartida. Tu verdad no existe, solo existe la verdad. Mientras que las leyes matemáticas o las leyes físicas nos dicen cómo es el mundo, la ley moral nos dice cómo debe ser el mundo. Las leyes morales nos dicen cuál es el comportamiento humano correcto. Sin embargo, ¿dónde existe esa ley moral? No es algo que puedas ver en el mundo natural. No hay átomos buenos o malos. Y si esta no es natural, eso significa que está fuera de la naturaleza, que es sobrenatural. El simple hecho de la existencia de la moralidad demuestra que hay algo que existe por encima de lo natural, por encima del hombre. Las leyes morales han de venir de alguien, necesaria y obligatoriamente. Y para mí, hablar de alguien sobrenatural, inteligente y creador de las leyes que nos gobiernan me suena, sospechosamente, a Dios. El problema principal con el cual se va a encontrar cualquier persona que mantenga intelectualmente un punto de vista secular o ateo es cómo demostrar que el bien y el mal existen. Te pongo un ejemplo. Si te pregunto, ¿está mal asesinar a alguien? Lo más probable, espero, es que me digas que sí. Pero si ahora continúo y te pregunto, ¿y cómo lo sabes? No, si yo estoy convencido de que crees que asesinar a alguien está mal, pero ¿cómo lo sabes? Y ahí quizá no tengas tan claro qué responderme. Mira, si yo te pido que me demuestres que la Tierra es redonda, me enseñarás fotos desde el espacio. Pero en cambio, si te pido que me demuestres que matar es algo que está mal, ¿cómo lo haces? ¿Qué pruebas, datos o medidas me vas a enseñar? Sin Dios, la moralidad no puede tener raíz objetiva ni ser un hecho. En un mundo secular solo puede haber opiniones. Opiniones personales o a nivel de sociedad o de los gobiernos, pero solo opiniones. Todos los filósofos ateos serios admiten este hecho. Sin Dios no hay moralidad objetiva. Es decir, sin un Dios
cuya ley te diga que matar está mal, te quedas solo con la opinión de que matar está mal. Ahora, dos cosas importantes. 1. Esto que estoy diciendo no significa que si no crees en Dios no puedas ser una buena persona. Existen personas buenas, correctas, amables y con vidas positivas que no creen en Dios. Pero la existencia de estas personas no demuestra ni rebate el hecho de la necesidad de Dios para la existencia de la moralidad objetiva. Lo segundo, hay una gran cantidad de personas que creen en Dios que son malvadas. De hecho, hay bastantes que han hecho muchísimo daño usando el nombre de Dios. Es terrible, pero es así. Aunque de nuevo, eso no cambia las cosas. La existencia de Dios no hace que la gente se porte bien. Ojalá. Por tanto, sin un Dios, en un mundo secular donde todos son opiniones, decir esto es bueno o esto es malo, es decir, esto me gusta o esto no me gusta. Para un ateo, decir matar está mal es lo mismo que decir matar no me gusta. Ahora puedes decir, pero bueno, no hace falta poder decir que matar está mal. La gente no mata por el simple hecho de que no quiere ser asesinada. Pero decir eso es una tontería, porque te aseguro que Hitler, Mao o Stalin no querían ser asesinados, pero eso no les detuvo para acabar matando a más de 100 millones de personas. Otro de los grandes problemas que se encuentran en las sociedades seculares es en base a qué enraizar los derechos humanos. La pregunta es, ¿qué es lo que hace que todos los seres humanos tengan que ser tratados con dignidad por el hecho de haber nacido sin importancia de su origen, raza o situación económica? ¿En qué lo basas? ¿Lo basas en los gobiernos? Los gobiernos cambian, lo que hace que los derechos humanos también puedan cambiar. Y esto es inaceptable. Mira, no puedes hablar de derechos humanos sin valores judeocristianos. Esto es así, y lo siento. Puedes darle todas las vueltas que quieras. Pero la sentencia con la que te vas a encontrar una y otra vez es esta. Sin un Dios en el que basar la moralidad es mera opinión. Grábate esto. Cada vez que estás diciendo que algo está mal, estás apelando a una ley moral. Una ley que ha de tener un origen. Cuando dices que algo está mal, apelas a Dios, aunque te consideres ateo. El ateo vivo más famoso, el científico Richard Dawkins, dice: el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que debemos esperar. No hay diseño, no hay propósito, no hay bien ni mal, nada sino indiferencia ciega y despiadada. Precioso. Sin embargo, por mucho que diga el señor Dawkins, uno de los principales problemas del ateísmo es que la persona que afirma que Dios no existe y que dice frases tan bonitas y que mantiene que somos un accidente, pura materia, sin propósito, motivación o plan, no vive bajo esta premisa. Es imposible. Y me explico. Cuando afirmas que nada tiene sentido, ¿para qué te esfuerzas? ¿Por qué te ibas a molestar en portarte bien con los demás o en cuidar de tu familia? ¿Por qué no hacer todo lo que te da la gana? Si al final todo va a ser borrado, si el sol se apagará y engullirá a la tierra y nada de lo que hayas hecho, pensado o dejado en este mundo quedará o importará, ¿para qué molestarse en hacer nada bueno, positivo o que dure? Richard Dawkins puede decir lo que quiera. Que no hay propósito, que no hay bien ni mal, que solo hay indiferencia ciega y despiadada. Pero ningún ateo, ni siquiera el propio Dawkins, vive en base a esta premisa. Él mismo está afirmando algo que no demuestra con su comportamiento. Porque él, estoy seguro, al igual que el resto de ateos, sigue actuando como si las cosas en su vida importaran. Sigue levantándose por la mañana, sigue escribiendo libros, sigue intentando iluminar a la gente con sus opiniones, intenta, eso sí, de manera equivocada, dejar el mundo mejor de lo que está. Estoy seguro de que cuida de sus nietos si los quiere. Y a la vez que hace todo esto, dice que nada tiene sentido o valor, que no hay mal ni bien. ¿Te das cuenta de que esto no puede ser? No puedes tener lo uno sin lo otro. Y esta es la clave de por qué el ateísmo nunca me llegó a convencer del todo. En el fondo de mi cabeza yo sabía que algo no cuadraba
aunque hasta hace poco no sabía qué era. Si seguís mi contenido desde hace algún tiempo, ya sabréis que hay algo que realmente no soporto. Algo de lo que te he hablado hace un momento. El relativismo. Me saca de quicio. El relativismo es una de las peores, más peligrosas y estúpidas ideas que ha dado la humanidad. No puedo soportar el momento en que alguien en uno de mis vídeos, cuando estoy diciendo por qué creo que algo está mal, comenta: esa es tu opinión, que cada uno haga lo que quiera. Decir eso es infantil, intelectualmente deshonesto e idiota. Cada uno no puede hacer lo que quiera. No todo vale. El relativismo es la teoría que dice que no hay una verdad universal, que la verdad es solo relativa a la persona que la expresa, que todo es una opinión. Sin embargo, el relativismo es una teoría que se autodestruye cada vez que se expresa. Y me explico. El argumento para el relativismo no puede ser aplicado al propio argumento del relativismo. Todo es subjetivo, no puede tener nunca sentido. Porque esta frase o será objetiva o será subjetiva. Pero no puede ser objetiva porque en ese caso sería falsa. Y tampoco puede ser subjetiva porque entonces no podría descartar ningún argumento objetivo, incluyendo el propio argumento de que la objetividad es falsa. Traducido, para descartar la objetividad tienes que apoyarte en objetividad. No puedes decir, mi verdad es que no existe la verdad. ¿Lo entiendes? Así que por favor, si alguno de los que me ponéis estos comentarios me estáis viendo, de aquí en adelante, dejad de hacer el ridículo intentando defender lo indefensible. Existe una verdad y todos la compartimos. Los valores morales son objetivos, reales y no dependen de la opinión humana. Por ejemplo, decir que el holocausto nazi fue objetivamente malvado, es decir, que fue malvado, aunque los nazis que lo perpetraron pensaran que era bueno. Y es algo que seguiría siendo malvado aun cuando los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial y de algún modo hubieran lavado el cerebro de toda la humanidad a la vez que exterminaban a todo el resto de personas que no estuvieran de acuerdo con ellos. Mira, cuando te encuentres a un ateo convencido, le puedes hacer la siguiente pregunta, y ahora te tengo que pedir perdón porque voy a ser un poco bruto. A un ateo puedes preguntarle: ¿qué tiene de malo comer bebés? No, lo digo en serio. Cuando discutas con un ateo, pídele que te explique por qué comer bebés está mal. Pídele que te dé una argumentación lógica. Porque si solo somos materia, sin propósito, sin motivo para existir, si solo somos átomos que se han juntado por causas aleatorias, si no hay ley que nos diga qué está bien o mal, ¿qué tiene de malo que un conjunto de átomos colisione con otro conjunto de átomos? Y si la persona responde está mal porque está mal, pues no está contestando la pregunta. Es una respuesta circular y no es válida. Si dice que está mal porque es una convención social, que lo que está mal lo decide la sociedad o los gobiernos, entonces puedes preguntarle: ¿qué tiene de mala la esclavitud? Hace unos cientos de años todavía era algo que no estaba mal visto. ¿Lo ves? Lo mismo ocurre con el nazismo. Hitler ganó unas elecciones. La sociedad, el gobierno o la opinión de las personas no pueden decidir lo que está bien o mal. Debe haber, por tanto, una ley objetiva e inmutable por encima que nos diga lo que es bueno y lo que es malo. Mi argumento es que sin Dios esa ley no puede existir. Quizá ahora puedas estar pensando: ok, vale que ser ateo no puede ser correcto, pero como la verdad es que nunca he tenido muy claro el tema, casi prefiero quedarme con el agnosticismo. Soy agnóstico, decido voluntariamente no dar respuesta a la pregunta de si Dios existe o no. Muy bien, si esto es lo que estás pensando, sintiéndolo mucho, tengo que decirte que de las 3 opciones que tenías, has elegido la peor con diferencia. Ser agnóstico es mucho peor que ser ateo. El motivo es que el agnosticismo nunca puede ser una opción seria a nivel práctico. La pregunta de si crees que Dios existe o no es una que demanda, que te obliga a una respuesta. Aunque la existencia de Dios
es algo que no pueda demostrarse nunca por completo, siempre vas a tener que tomar una decisión al respecto. Es así, te guste o no. No puedes vivir sin decidir si Dios existe. No es una preferencia, no es elegir entre Coca-Cola o Pepsi. Es algo que se muestra a cada cosa que haces en tu vida. A cada momento tienes que preguntarte lo siguiente: ¿voy a responder ante alguien por cómo he vivido mi vida o no? No puedes responder quizá. El agnosticismo es, sinceramente, la opción más perezosa, cobarde, gris y triste de todas. Si no te ves convencido de que Dios existe, si no quieres que exista, al menos ten el valor de responder que eres ateo, que somos procesos aleatorios, que nada tiene sentido y que puedes hacer lo que te dé la gana y jamás responderás por ello. Lo siento, pero tienes que elegir. Si eres honesto, te darás cuenta de que el agnosticismo no sirve. Es ahora el momento perfecto para que intentemos dar respuesta a una de las preguntas más difíciles que nadie puede hacer a un creyente. Si Dios existe, entonces, ¿por qué permite tanto sufrimiento en el mundo? Esta es una pregunta justa y que contiene un componente emocional importante. ¿Cómo puede Dios permitir que un niño tenga cáncer? ¿Por qué hay lluvias torrenciales que matan a miles de personas? Si Dios lo puede hacer todo y es bondadoso, ¿por qué no elimina el sufrimiento en el mundo? Si es todopoderoso y no lo hace, es que no es bueno. Y si es bueno, pero no lo hace, es que no es todopoderoso. Este es el argumento al que se le suele conocer como paradoja de Epicuro. Muy bien. Para responder a esto hay que hacerlo en dos partes. Porque el sufrimiento que existe en el mundo viene de dos modos. El sufrimiento causado por el mundo, las enfermedades, los terremotos, la muerte, y el sufrimiento que causamos los seres humanos con nuestras acciones. Vamos a ir primero con este último. ¿Por qué Dios permite que nos hagamos daño unos a otros o que el ser humano sea malvado? Si Dios es todopoderoso y ha creado un universo que se rige por unas leyes, significa que puede, dentro de este universo, hacer todo lo que es lógicamente posible. Así es como puede crear galaxias, partículas subatómicas, árboles, o a ti y a mí. Pero Dios no puede hacer lo que es lógicamente imposible. Dios no puede hacer un círculo cuadrado, o un palo que solo tenga un lado. ¿Podría Dios crear una roca que él mismo no pueda levantar? No. Ahora, Dios nos ha dado una cosa que se llama libre albedrío, capacidad de decisión. Esto es algo básico. Sin libre albedrío no hay bien ni mal. Este hecho, la libertad de decisión humana, impide que éste actúe en contra del mal creado por el propio ser humano. Pedir a Dios que elimine el libre albedrío es pedirle que cree un círculo con forma cuadrada. No se puede. Es una contradicción lógica. Si no hay elección, no hay libertad. Dios no es un tirano. No parece ser que Dios, cuando nos creó, quisiera robots automatizados, sino seres libres de decidir. Como dice el filósofo Alvin Plantinga, no se puede crear un mundo con criaturas libres que nunca elijan el mal. Piensa en el amor. ¿Crees que existe el amor? Si es así, ¿cómo se mide? ¿Por qué existe el amor? La única manera de que el amor exista es gracias al libre albedrío. El amor ha de ser entregado voluntariamente, o no es amor de verdad. Y ahora, con la otra parte de la cuestión, el mal natural. ¿Por qué pasan cosas malas en el mundo? Bueno, pues yo no lo sé. Solo sé que vivimos en un mundo imperfecto. Así como sé que si el Dios del que te he estado hablando existe, no voy a poder conocer o comprender todos los motivos que le mueven. Lo acepto. Porque si Dios es lo suficientemente grande como para que lo podamos adorar, de ello se deriva que pueda tener motivos para hacer las cosas que yo no entienda. Y si no fuera así, si Dios no fuera más grande que yo, ¿por qué lo iba a adorar? ¿Cómo adorar a un Dios que pueda caber en mi cabeza? Eso no tendría sentido para mí ni para nadie. ¿Qué Dios sería aquel que supiera lo mismo que yo ya sé?
ese no sería un Dios todopoderoso. Por ello, tenemos que aceptar que, aunque emocionalmente pueda ser duro, Él pueda tener motivos para hacer las cosas como las hace y que nosotros no los entendamos. Ahora, si Dios existe, ¿por qué no coge simplemente y se muestra? Si Dios quiere que lo conozcamos y que creamos en Él, ¿por qué no aparece en el cielo a toda la humanidad a la vez y dice, aquí estoy? A mí la respuesta que más me gusta a esta pregunta es la que da el cristianismo y que para mí tiene todo el sentido. Si Dios se mostrara al 100%, sin ninguna ambigüedad, con todo su poder en pantalla completa, entonces, ¿qué mérito tendría creer en Él? ¿Dónde residiría el libre albedrío ahí? Todos los seres humanos del planeta se rendirían ante lo evidente. No habría opción ni elección. Si asumimos, como dice el cristianismo, que Dios quiere que lo amemos, este amor ha de ser, como ya he dicho antes, voluntario, no obligado, ni resultado de la coacción o el miedo. El amor se entrega de manera libre o no existe. Es por eso que, si el cristianismo es verdad, nunca podremos demostrar en el mundo en el que vivimos con toda seguridad que Dios existe, sino que tendremos que tomar una decisión con respecto a ello. Mira, después de haber escuchado todos mis argumentos, puedes pensar lo que quieras. Eres libre de creer en Dios o no, o de intentar pasar del tema. Pero me gustaría, ya que has llegado hasta aquí, que te preguntaras lo siguiente. ¿Es posible que estés rechazando la idea de la existencia de un Dios porque te gusta pensar que puedes hacer lo que quieras sin consecuencias? Creo que detrás de todos los motivos que muchas personas expresan por los cuales se consideran ateas, en la mayoría de los casos realmente solo hay uno. El hecho de no soportar la idea de que son moralmente responsables de sus acciones. Para mí, sinceramente, creer en Dios es algo tremendamente valiente. Es algo muy difícil de anunciar estos días, en esta cultura en la que vivimos, sin sufrir consecuencias negativas. Pero es algo que, me atrevo a decir, puede llenar un hueco en tu vida que nada, ninguna otra cosa podrá llenar en todo el universo. Leí en alguna parte que los seres humanos tenemos un hueco dentro que solo puede llenar Dios. La necesidad de Dios es prueba suficiente de que existe. Piensa en la eternidad. Aunque sé que no vas a poder, pero haz un esfuerzo e intenta concebirla. Ahora compara ese inimaginable e infinito espacio de tiempo con 70, 80, 90 años que puedes llegar a vivir. Siento tener que decir, pero desde un punto de vista puramente práctico, creer en Dios sale a cuenta. Si Dios existe y has creído en Él, al morirte habrás acertado. Y si no, te convertirás en polvo, así que no podrás arrepentirte. Eso, sumado a que probablemente habrás llevado una vida de buenas acciones, lo que habrá hecho tu paso por este mundo más significativo y feliz. Así que creer en Dios, aunque solo sea por motivos prácticos, vale la pena. Parafraseando La vida es sueño de Calderón, seamos buenos en esta vida, por si al final todo acaba siendo un sueño, tener amigos cuando despertemos. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Me despido con una frase de C.S. Lewis. Y de ese intento desesperado ha llegado casi todo lo que llamamos historia humana. El dinero, la pobreza, la ambición, la guerra, la prostitución, las clases, los imperios, la esclavitud, la larga y terrible historia del hombre tratando de encontrar algo que no sea Dios que lo haga feliz. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.